Bienvenidos, un gusto saludarlos como siempre, gracias por la sintonía. Los días miércoles dedicamos nuestro programa exclusivamente a aquellos hombres y mujeres que en un trabajo intelectual muy interesante deciden plasmar todo su conocimiento, su formación en un libro que nos permite tenerlo como material de consulta, trabajarlo, disfrutarlo. Lo que decía yo siempre, ¿no? ¿Qué diferencia? La televisión y la radio no nos dan ese privilegio, disfrutar de un buen libro, de aquel trabajo intenso que hacen investigadores para darnos material ya elaborado, ya casi masticado, para que nosotros tengamos solo datos, estadísticas y muy buenas y muy importantes argumentaciones, nos ayuda mucho en nuestro crecimiento. El país afortunadamente ha logrado tener una nueva generación de jóvenes intelectuales con un muy buen anclaje académico. Ya lo hemos conocido anteriormente. El día de hoy estoy con Andrés Guzmán. Él ya ha trabajado un mar de promesas incumplidas, que lo hemos presentado acá en el programa también, y lo tenemos como panelista de Sabor a Tierra en temas internacionales, sobre todo del tema del mar, porque tú eres economista. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Sí, efectivamente, es así lo que dices. Este es un trabajo, que lo hemos hecho con 5 investigadores en total y, trata principalmente de lo que es el comercio marítimo de Bolivia y la dependencia que tenemos actualmente de los puertos chilenos. ¿Desde cuándo se empezó a trabajar esto? Porque es un tema absolutamente coyuntural. 2016 figura, dice aquí que ha sido ya presentado el libro, diciembre de 2016, casi empezando el 2017. Sí, en diciembre lo hemos presentado, justamente en la Cancillería, al evento asistió el presidente Morales y lo comentó. Tuvo una muy buena aceptación de parte de las autoridades, que era justamente lo que nosotros queríamos, que llegue a las autoridades. Entonces, la respuesta ha sido positiva. El trabajo lo hemos realizado durante todo el 2016, de hecho hemos comenzado a finales de 2015, hemos hecho una investigación de campo con entrevistas. Yo mismo he ido hasta Santiago a conversar con algunas personalidades sobre lo que son la influencia de las élites económicas chilenas en los puertos que utiliza Bolivia y en el comercio boliviano en general. Y Marvin Flores, que es otro de los investigadores, ha realizado un viaje, varios viajes hasta la frontera y hasta los puertos para evidenciar, ¿no?, en los camiones, con los transportistas, cómo se hace todo el proceso, ¿no?, cuáles son los documentos que se tienen que entregar y cuáles son los tiempos además que se tienen que cumplir, ¿no?, y esperar para poder hacer una exportación, y también de vuelta cómo se hace el trámite para una importación. Estoy impresionada, realmente han hecho un trabajo brillante. Dime, ¿de qué año a qué año han trabajado en temporalidad? ¿Desde cuándo están tomando en cuenta los datos y las estadísticas? De hecho, el capítulo 1, que trata sobre los costos de la mediterraneidad, tiene un análisis histórico que va desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, en el cual, manejamos datos diferentes, porque obviamente no es tan fácil conseguir cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado el comercio boliviano. O cómo hubiera sido nuestra vida si teníamos puertos, ¿no es cierto? Así es. Obviamente en los últimos años sí tenemos más especificidad en cuanto a los costos, ¿no?, que se tiene en el comercio marítimo, nos basamos en varios estudios que se han realizado para países sin litoral, ¿no?, en los cuales se evidencia y se destaca que los costos están entre 0.7 y 1.5% del PIB que pierde un país por no tener una salida soberana al mar. Repíteme, ¿no? ¿Cuánto? Entre 0.7 y 1.5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Significativo, por supuesto. Sí, por lo menos un punto porcentual crece, para poder incrementar. Que podríamos incrementar. Aquí te voy a hacer una pregunta un poco chinchosa. ¿Por qué utilizas mediterraneidad? Yo estoy trabajando esta tesis y yo decía, no, mediterraneidad no me parece el término adecuado, tendría que ser enclaustramiento. Exacto. Porque nosotros no hemos nacido mediterráneos. Es uno de los temas que hemos debatido con
con el grupo, que son Daniela Gramont, sí, José Pérez Cajías, Rodrigo Fernández, Marvin Flores y mi persona, ¿no? Que bueno. 5. Ya, no soy la única rayada que habla del tema, ya. No, claramente, cuando nos referimos a mediterraneidad hablamos de todos los países sin litoral, no nos estamos refiriendo específicamente al caso de Bolivia, que efectivamente es un país que ha sido forzadamente enclaustrado. Correcto. Y es como, de hecho, Bolivia lo ha manifestado, ¿no? Cuando Bolivia suscribió la declaración de 1965 de los países sin litoral, dejó en claro, mediante una reserva, que Bolivia no es un país naturalmente mediterráneo, sino que ha sido forzado y que está temporalmente enclaustrado. A mí me preocupa el manejo constante de ese concepto desde nuestras autoridades hasta nuestros periodistas, en fin, porque estaríamos casi apoyando la teoría chilena de que nosotros siempre tuvimos siempre fuimos mediterráneos, esa es la correcta. Nosotros hemos sido enclaustrados, nos han encerrado. Exacto. En realidad, ¿no es cierto? Es importante hacer la diferencia porque el concepto de mediterraneidad habla de un estado naturalmente sin litoral, ¿no? Que nació sin litoral, ¿no es cierto? Y no es el caso de Bolivia. No es el caso de Bolivia. La dependencia de Bolivia del Océano Pacífico para su conexión con el mundo. Así es. Fantástico. Es otra realidad incómoda que tenemos. Sí, ese es el capítulo 2, ¿no? Que habla sobre la dependencia que tenemos del Océano Pacífico, y eso se ha hecho además evidente en el último tiempo por los paros que tenemos que sufrir de aduanas, ¿no? Y en el análisis nosotros quitamos, digamos, todo el comercio que tenemos con los países vecinos, ¿no? Porque el comercio con ultramar, con mercados internacionales, es el que se ve afectado por el hecho de no tener una costa propia, ¿no? Obviamente con los países vecinos tenemos comercio que es directo a través de las fronteras terrestres, que se realiza mediante camiones, ¿no? Vías terrestres, ferrocarriles y ductos, ¿no? Entonces, quitando eso, quitando lo que es el comercio con los vecinos, encontramos que más del 80% de nuestro comercio pasa por Chile, ¿no? Entonces, eso obviamente nos refleja la gran dependencia que hemos desarrollado de los puertos chilenos, y es por eso que el trabajo se enfoca principalmente en lo que es la aplicación del libre tránsito en territorio y puertos chilenos, y no así en las salidas que tenemos por otras vías, ¿no? Por Perú, por Argentina, por ahora la pregunta, ¿estamos nosotros sacando nuestra exportación hacia ese lado, hacia los países del Pacífico, o también tenemos exportación hacia el otro lado, o sea, hacia Europa, por ejemplo? Claro, tenemos, efectivamente. ¿Y lo sacamos por el Pacífico, inclusive aquello que exportamos hacia Europa? Sí, y que pasa, bueno, por el Canal de Panamá. Correcto. ¿No? Y es así como llega a Europa y a los mercados del Atlántico. Pero también, bueno, parte de nuestras exportaciones también salen por la hidrovía Paraguay-Paraná, que tiene una salida al Atlántico. Es muy poco, y es una vía que no es utilizable todo el año, ¿no? Porque el calado, el nivel del agua varía en el año, en las estaciones del año, y no es navegable todo el año. Entonces, por eso no podemos utilizar esa vía tan expeditamente como si lo hacemos por los puertos chilenos actualmente. Me parece una cosa tan absurda que después de tantos años sigamos siendo dependientes de ese puerto y dependientes del Pacífico. Exactamente. Cuando, por ejemplo, es Santa Cruz el mayor productor de soya y el mayor exportador de soya, y de manera natural tendría que pasarse hacia Puerto Buch para salir, por ejemplo, a Europa, pero sigue haciendo este camino, este recorrido un poco ilógico. Serán precios más baratos, porque sabemos que los empresarios siempre buscarán abaratar sus costos. Sí, claramente, no solo los precios, sino también los tiempos, ¿no? Que se utilizan, que es otro de los costos. De hecho, uno de las conclusiones del libro es que los mayores costos que tiene que enfrentar Bolivia no son monetarios, sino son en tiempos, ¿no? Por el tiempo que tenemos que esperar, y porque además los puertos chilenos han quedado chicos para el comercio boliviano, que ha crecido mucho en los últimos años y han sido rebasados en su capacidad, y por eso nuestros exportadores tienen que esperar entre 3 a 5 días para realizar una sola exportación, ¿no? Entonces hay muchas variables
que nos afectan y que nosotros mismos nos hemos impuesto al volvernos dependientes de ese único puerto. Sí, tienes exacto. toda la razón. El tercer capítulo habla del rostro de la mediterraneidad, la realidad diaria de la carga en tránsito. Sí, este es un capítulo muy interesante porque ahí se ve cómo efectivamente se realizan estas exportaciones y importaciones, cuáles son Todo los el proceso. procedimientos que hay que seguir, también dentro de nuestras fronteras, que efectivamente también es otra de las falencias que tenemos. Nosotros tenemos que mejorar nuestra infraestructura y también los procedimientos en cuanto a burocracia. Y bueno, ahí también ya empezamos a hablar de lo que son los problemas que enfrentamos en territorio y puertos chilenos, donde hay paros constantes y hay un incumplimiento flagrante a varios de los acuerdos que tenemos, ¿no? Porque el Tratado de 1904 establece un derecho de libre tránsito a perpetuidad por territorio y puertos chilenos. Y cualquier cambio tendría que ser definido entre ambas partes. Entre ambas partes, eso dice el artículo 6. Lo cual Chile ha desconocido. Exacto. Eso es muy importante. El artículo 6 tiene dos partes, una que nos otorga el libre tránsito y otra que dice que toda la reglamentación de ese libre tránsito se tiene que hacer de común acuerdo entre ambos gobiernos. Que no ¿no? se hizo. Y no se cumple porque hay muchos actos unilaterales de parte de Chile en los cuales incluso la misma privatización se ha hecho sin el consentimiento de Bolivia, y Bolivia nunca ha reconocido a las empresas privadas que operan los puertos como sucesoras del Estado chileno en cuanto al cumplimiento del libre tránsito. Aquí veo una interesante tabla y quisiera preguntarte si es que han tenido ustedes la posibilidad de explicar la razón, porque aquí dice más o menos, por ejemplo, el año 2000 tenía una salida por el puerto de Corumbá, un 19% de nuestra exportación. Obvio, de tambo quemado era el 49%, la mitad. Sin embargo, el 2015 me llama la atención. Disminuye tambo quemado a 46%, pero también disminuye Corumbá al 11%. ¿Por qué esta disminución de ese porcentaje a Corumbá, por ejemplo, cuando podría haber crecido? Y se incrementa por Antofagasta, o sea, lo que salía por Corumbá se va por Antofagasta, de nuevo al Pacífico. En realidad no son bienes sustitutos los que salen por uno y otro puerto, sino que por Antofagasta exportamos principalmente minerales, ¿no? Y no hacemos casi nada de importaciones. No, pues. En cambio, por Arica exportamos granos, también algo de minerales y otros productos manufacturados que salen principalmente por Arica, y nuestro principal puerto de importación efectivamente es Arica, ¿no? Por donde entra más del 83% de los productos que Bolivia consume. Entonces, dependiendo del puerto o del lugar del que estamos hablando, también varían los productos, ¿no? Y estas diferencias se producen también en relación a las fluctuaciones de los precios internacionales y de la misma demanda, ¿no? Entonces, hay variables obviamente que considerar para analizar por qué han cambiado los flujos en uno y en otro, pero lo evidente y lo claro es que hay una muy alta dependencia de los puertos chilenos. Así es. ¿no? Más allá de las especificidades. Aquí hay un punto que me parece fundamental y quisiera que me cuentes un poco cómo han llegado y qué han hecho para lograr toda esta información. Idoneidad y condición de la infraestructura. Y es que hablan ustedes hasta de las carreteras, hablan del propio puerto, del acceso y sostenibilidad del ferrocarril Arica-La Paz. ¡Uy, qué tiempos! La privatización de los puertos, en fin, haces un abordaje fantástico del puerto de Arica, exclusivamente de Arica. Sí, bueno, principalmente de Arica porque es uno de los que más utilizamos, pero también hasta de la burocracia, hablan de la aduana, qué maravilla. Hemos hecho estas visitas y entrevistas en Arica, Iquique y Antofagasta, ¿no? Que son los puertos que más utiliza Bolivia, los puertos chilenos. Y efectivamente la infraestructura, por ejemplo, para llegar a Arica es muy deficiente, ¿no? La carretera Arica Pisbiri, que es la CH11, ¿no? de Chile, está en muy mal estado, ¿no? Y ha entrado en una etapa de rehabilitación o de reconstrucción ya el 2014, pero los trabajos se han prolongado muchísimo
y cierran una vía. No sé si has viajado recientemente a Arica. He estado el año pasado que... Te hacen esperar es terrible. A un lado porque están reparando. 3, 4 horas. Exactamente, cierran la vía, entonces uno tiene que esperar y eso para los camiones se traduce en más de 6 horas, ¿no? Y ahí están los tiempos. Casi no logro cruzar la frontera, o sea, casi llego tarde para cruzar la frontera y es tener que dormir en el auto con mis sobrinos porque ellos estaban reparando la carretera, entonces me tuvieron 4 horas parada esperando hasta poder cruzar y a la ida fue exactamente lo mismo. Y es una cosa que todos los conocemos y además en las partes que se supone que sí está habilitado hay muchos huecos, hay baches y realmente se necesita un trabajo muy muy grande para reparar todo eso y una voluntad verdadera porque no se ha podido reparar durante tantos años y la situación sigue igual, ¿no? Cuando uno diría a ellos les conviene que Bolivia pase por ahí y deje los réditos económicos de lo que es el paso comercial, pero no hay una voluntad. Es que desde que cruzas la frontera te están maltratando, hasta con los baches de sus carreteras. Así es, no hay realmente una voluntad de parte del gobierno de Chile por resolver estos temas, ¿no? Y un ejemplo también de eso es la paralización del ferrocarril Arica-La Paz, que está parado en el lado chileno ya hace más de 10 años, ¿no? A pesar de que hay acuerdos complementarios al Tratado de 1904 que dicen que ese libre tránsito del ferrocarril tiene que ser a perpetuidad. Entonces ahí también vemos otro incumplimiento de parte de Chile. Pero es que se lo vendió, pues el ferrocarril lo vendimos a Chile, ¿no? Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, privatizado. Fue concesionado, claro, una privatización en la cual la parte occidental de los ferrocarriles de Ende pasaron a una empresa chilena, Cruz Blanca, ¿no? Y ahí murió nuestro ferrocarril. Pero la parte que queda en Bolivia, es decir, de vía Chacharaña, está operable, ¿no? Hay un bus carril o ferrobús, que es un micro, un bus con llantas con ruedas de tren. De tren, exacto, que trabaja en esa vía Chacharaña y lo hace habitualmente, ¿no? Para transporte de personas. Pero eso en el lado boliviano. En el lado chileno está paralizado, ¿no? Se ha cortado la vía. Funciona. Entonces solo llegamos hasta la frontera. Exacto. Cuántas cosas por informar. Puedo seguir en el capítulo 4, ¿no? Te estoy haciendo contar todo. Régimen de libre tránsito boliviano y las élites económicas en Chile, que eso me parece fantástico. Sí, ese es mi capítulo. Yo sé, bravo, bien, a ver. No, y ese es también obviamente muy interesante porque aquí hablamos de cómo es la aplicación del libre tránsito, ¿no? Porque como te decía, el libre tránsito está reglamentado por el Tratado de 1904 y más de 10 acuerdos complementarios. Entonces la aplicación verdadera en la realidad de esos tratados no se cumple a cabalidad, ¿no? Y hay varias deficiencias y ahí el artículo, el capítulo habla, ¿no? En específico de cuáles son los incumplimientos, bueno, principalmente los paros, en el cual vemos que Chile es justamente el país que más paros concentra en toda la región, ¿no? Hay un estudio de la CEPAL que indica que de todos los países latinoamericanos, Chile concentra el 46% de los paros portuarios, ¿no? Y en segundo lugar está, digamos, Brasil, que tiene solo 9%, ¿no? Y los otros países 6%, 5%, pero solo Chile 46%. O sea, es el país que más paros portuarios tiene y obviamente eso muy a pesar de que es el país que está obligado a garantizar el libre tránsito de Bolivia. Con un acuerdo internacional además, sí, ¿no? Exacto. Oye, lo que estoy impresionada es que te has ido a infiltrar, eres un patriota tú, ¿no? Te has ido a infiltrar de verdad en las élites chilenas. Has hecho una identificación de, por ejemplo, el grupo empresarial Luxich, que es una de las familias más poderosas de Chile. ¿Cuál es la cantidad de holdings que tiene de energía, de industria, de bebidas, de la banca, en productos navieros, en hotelería? Has hecho lo mismo con Urenda y con la familia Von Appen. Exactamente. Bueno, este trabajo lo ha hecho de hecho Rodrigo Fernández, ¿no? Que él ha investigado cómo está configurada la economía chilena básicamente desde el punto de vista de que hay una captura de parte de las élites de la economía y de la política, ¿no? Hay unas cuantas familias en Chile que manejan todo, ¿no? Y eso es a lo que se refiere esta parte del libro, en la cual vemos que unas cuantas familias están dirigiendo la banca,
los supermercados. Por ejemplo, los Luxich, ¿no es cierto? Exacto, Luxich es el holding, el grupo de empresas más grande y más poderoso. Si hacemos la toma adecuada, vamos a ver que ellos son verdaderamente un pulpo que se ha introducido en todo tipo de empresas en Chile, y claro, económicamente también ellos deben manejar muchísimo. Claramente. Perdón, políticamente. Y claro, influyen, y eso también lo dice el libro, en los partidos políticos porque financian las campañas, ¿no? Claro. Y eso ha sido, de hecho, un escándalo de corrupción que ha salido a la luz recientemente en Chile, y todos saben que las grandes familias, los grandes consorcios están detrás de esto, ¿no? Y en los puertos, y eso es a lo que llega el capítulo, justamente están dominados por tres grupos empresariales básicamente, ¿no? Que son Luxich, Urenda y Von Appen, ¿no? Que entre esos tres tienen la concesión de los puertos de Arica, Iquique y Antofagasta. En esa privatización reciente que se ha hecho. Sí, claro, desde principios de este siglo, ellos han obtenido en concesión lo que es los puertos, y como son los mismos grupos que manejan los tres puertos, también obviamente pueden tener una fijación de precios de acuerdo a lo que a ellos les conviene, ¿no? Y obviamente están lucrando con lo que es el enclaustramiento boliviano. A ellos les conviene mucho que Bolivia permanezca de esta manera porque genera mucho flujo comercial. Estos son los culpables. Aquí estoy viendo, es impresionante, estos Urenda manejan la terminal portuaria de Arica, sí. Iquique la terminal internacional, Antofagasta la terminal internacional, la sociedad Talcahuano de la terminal portuaria Sociedad Anónima, los aeropuertos en Chile, ellos manejan los aeropuertos de Chile. Estos son unos monstruos. La Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, el Consorcio Aeroportuario Sociedad Concesionaria, Arenas, Calma, La Serena, Magallanes, Santiago, el túnel ferroviario Argentina-Chile. Exactamente. Esto es uno, he leído solamente esto que está acá abajo. Sí, el grupo Urenda está muy metido en el tema del transporte, ¿no? Y de puertos, de infraestructura, incluso de empresas navieras. Entonces, ellos controlan básicamente mucho de lo que se relaciona con el comercio marítimo boliviano. El grupo Luxich, además de eso, tiene minería, ¿no? Que es su fuerte. Pero si es que está en la banca, en los estos supermercados, tienen inmobiliarios, hotelería, los Luxich. Sí, tienen todo. Y el poder, ¿no? Que tienen sobre el gobierno es increíble, porque realmente pueden decidir, ¿no? Son los dueños del país. Estas tres familias son los dueños de Chile. Sí. No existe eso aquí en Bolivia, y unos cuantos más. No existe aquí, ¿no? Claramente no, y de hecho, como lo dice el libro, en Chile esto se acentúa mucho más que en otros países, ¿no? Se marca más porque hay unas desigualdades económicas importantes y porque el sistema les ha permitido a estas familias enriquecerse, ¿no? Desde la dictadura, ¿no? Y la aplicación del modelo neoliberal en Chile, se les ha dado muchas facilidades a unas cuantas familias para que puedan enriquecerse y puedan también mantener ese nivel de poder, ¿no? Que tienen. Me has dejado impresionada, porque uno entiende eso de que el 2% de la población del planeta maneja el 80% del dinero del planeta, y no lo logras comprender, no aterrizas en el concepto, sí. Pero cuando ves esto de Chile, te das cuenta que claro. Digamos que 6 familias chilenas manejan la economía de todo Chile, y la política y todo pasa transversalmente por las manos de ellos. Así es, ¿no? Influyen en los precios, ¿no? Que nosotros tenemos que pagar. Entonces hay efectivamente una clara incidencia de estos grupos y del efecto que tienen, y incluso otra de las revelaciones que encontramos ahí, porque yo fui a Santiago y me entrevisté con personas que analizan estos temas, ¿no? De la concentración de la riqueza en Chile. Académicos también de universidades. Claro, ¿sí? Exactamente. Varios académicos, historiadores y sociólogos también, ¿no? Que analizan estos temas desde el punto de vista económico también, y me decían, con Bolivia no hay mucho interés de parte de las élites por perjudicar o hacer nada, pero efectivamente
ellos sí controlan los puertos. Pero, por ejemplo, con el Perú sí hay muchos intereses, porque hay grandes inversiones de estos consorcios importantes en Perú y de los peruanos también en Chile, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando Perú demandó a Chile en la Corte Internacional de Justicia, y ganó, ellos decidieron mantener lo que fue la política de las cuerdas separadas, ¿no? Para mantener encapsulado el juicio en La Haya y mantener una buena relación comercial y económica durante todo el juicio. Pero eso de que no le interesa mucho Bolivia, no sé, porque Bolivia atraviesa, mira cuánto, 90% de nuestra carga está pasando por sus puertos. En la parte del comercio sí, pero no en el tema de las inversiones y el comercio mismo entre ambos países. No somos muy atractivos para nadie. Y por eso, cuando Bolivia demandó a Chile, ahí ya no hubo esto de las cuerdas separadas y mantener una buena relación. Al contrario, las relaciones se tensaron mucho más y dejaron que la Cancillería chilena maneje el caso sin influencia de estas élites, ¿no? Que influyeron con Perú, pero con Bolivia no, porque no están estos intereses. ¿Pero tú crees que esto último que ha sucedido no es parte también de una estrategia que han debido montar ellos mismos? Yo creo más bien que con el tema del Silala sí saltaron ahí, porque justamente el grupo Luxich es el principal beneficiario de las aguas del Silala. Sí, porque ellos son los dueños de estas bebidas, Quiñeco, ¿no es cierto? Holding Quiñeco Bebidas. En realidad es la empresa del ferrocarril Antofagasta Bolivia, que es del grupo Luxich, la que tenía la concesión de la prefectura de Potosí para utilizar las aguas del Silala. Y las siguieron utilizando después de que esa concesión fue revocada por Bolivia, ¿no? Y ahora esa empresa, que es del grupo Luxich, recibe las aguas del Silala gratuitamente y las comercializa. Claro, aquí en Chile. En cerveza, en pisco, tiene no sé cuántas embotelladoras de cerveza, embotelladoras de pisco, de agua. Pero las aguas del Silala en específico las utilizan para la minería para el consumo humano. O sea, esta empresa las recibe y las comercializa en el norte de Chile, las vende caro además, ¿no? A más de $2 el metro cúbico. Y además las utiliza en la minería. Entonces, con razón, pues es un gran negocio, porque ellos las reciben gratuitamente. Con razón ha ido hasta ahí el canciller, o sea, se ha movilizado todo Chile cuando ha sucedido eso. Claro, y por eso pareciera que Chile ha demandado a Bolivia por ya no puedo aguas. Seguir, porque esto podríamos estar horas aquí. Este es un libro realmente que yo le aconsejaría a todo analista internacional, a todos quienes están poniendo sus ojos sobre el tema Chile-Bolivia, ¿dónde lo encontramos? El libro es de Plural. Porque les hemos hecho antojar, pero ahora les diremos dónde. Sí, está en Plural, ¿no? En todas las librerías de Plural y a las que Plural tiene acceso. El libro está en 60 bolivianos, me parece, ¿no? Porque es un libro corto y, ya obviamente disponible, ¿no? Para que quiera adquirirlo. Sí, queda decomisado, el libro queda decomisado. No, claro que sí, ahí está, eso es para ti. Sí, gracias. Te pido por favor me lo dediques, te agradezco mucho por haber estado en el programa, muy interesante de verdad el material. No, gracias a ti, Verónica, siempre un gusto estar acá. Bueno, creo que aquí tenemos buen material para ir analizando. Gente de la Cancillería, Relaciones Internacionales, deberían poner sus ojos en estos estudios que hacen jóvenes con muchos deseos de hacer patria. Creo que es fundamental aquello. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos.